Hoy, jueves 28, comienza la Feria de los Sabores, que se prolongará durante todo el fin de semana. Bienvenidos al tiempo de las noticias, que hoy comienza con el debate de la semana y del año, el presupuesto municipal. 17 puntos llevaba el orden del día del pleno ordinario correspondiente al mes de abril, celebrado excepcionalmente un miércoles y no el último martes de cada mes, como de costumbre. Como era largo, se convocó una hora antes de lo habitual y pudo seguirse en directo por la televisión local, por YouTube y por algún medio digital. Comenzó, como también es desgraciadamente habitual, con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y tras aprobarse las actas tomó posesión la nueva concejal del grupo del Partido Popular, Julia Bengózar, que sustituye al dimitido Manuel de la Guía. Los primeros puntos transcurrieron con fluidez, aprobándose la solicitud de 3 ayuntamientos para arreglar el camino rural Casa del Cirujano o el inventario de bienes del ayuntamiento. La polémica, como era de esperar, llegaría en los puntos que afectaban al plan de saneamiento económico para el periodo 2016-2018, propuesto por la alcaldía, la modificación de las ordenanzas fiscales y el presupuesto general del ayuntamiento para 2016. El debate se organizó de modo unitario, con 20 minutos para cada portavoz y con 3 votaciones diferenciadas. El voto contrario del Partido Popular se daba por descontado, aunque el grupo gobernante le pidió la abstención, que no obtuvo. Lo inesperado fue el voto contrario de los 3 concejales de Equo, un voto negativo basado en su propuesta de dejar el capítulo 1 en suspenso hasta una posterior negociación con los sindicatos de los trabajadores del ayuntamiento. La alcaldesa explicó que habría entendido una abstención en este caso, pero no en el de Equo, señaló, y suprimía la confianza en ese grupo que en el mismo pleno dejó de formar parte del equipo de gobierno, perdiendo sus delegaciones y su posición en el órgano ejecutivo local, la Junta de Gobierno. Después se aprobaron varios expedientes sobre cuestiones económicas y una moción del grupo Equo contra la homofobia y la transfobia, una propuesta impulsada por asociaciones de gays, lesbianas y transexuales de la comarca. El Partido Popular ya había realizado más de una comparecencia pública en el que rechazaba los presupuestos que se presentaban por primera vez después de 2 años. Minutos antes de comenzar el pleno, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento reiteró los argumentos con los que ha respaldado su enmienda a la totalidad del presupuesto de 2016, empezando por la urgencia en estudiarlos. Nos han dado prácticamente tiempo a la oposición de estudiarlos, escasamente una semana desde que se nos hizo entrega hasta el día de hoy, en que se va a debatir y se van a dictaminar y se van a someter a votación y debate en el Pleno. Sí que quería anunciarles que vamos a votar en contra. La negativa del grupo principal de la oposición se basa en 4 grandes líneas. La primera de ellas, el aumento de la presión fiscal que atribuyen a incoherencias del grupo gobernante. Que suponen un castigo y que repercuten muy negativamente en los vecinos de Alcázar por ese aumento, ese considerable aumento en los impuestos, en la presión fiscal, y que ese estado de ingresos de los presupuestos pues supone, y les digo alguna cifra significativa, un 42% del total de los presupuestos. El Partido Popular también ha apoyado las reivindicaciones sindicales para que el capítulo 1, que afecta a la plantilla del Ayuntamiento, se quedase como estaba en el ejercicio anterior, para pasar a una negociación posterior. Para realmente ir más allá de las palabras cuando hablan de transparencia, cuando hablan de participación y cuando hablan de que serán los vecinos quienes deciden. Miren, ¿dónde está la transparencia? Cuando son los propios sindicatos los que se quejan de esas imposiciones por parte del equipo de gobierno y de la señora Melchor. ¿Dónde está ese Partido Socialista Obrero Español? Los populares también echan en falta en el presupuesto una transferencia al Ayuntamiento de Cinco Casas, constituido en Eatín, y que al gobierno anterior le facilitó un aumento en su término, en el que entra una parte de una central termosolar.
La transferencia de lo que le corresponde a la Yatín de 5 Casas en concepto de lo que le deben de impuestos de las termosolares, lo que les debe liquidar la planta termosolar que está incluida en el término de 5 Casas. Concretamente son más de 250.000 euros que suponen esos impuestos que deben liquidarse con 5 Casas y que tampoco vienen recogidos en los impuestos. También volvió sobre su reclamación a las empresas de esas plantas termosolares a las que durante el gobierno anterior se les acusó de no haber liquidado impuestos y haber recibido subvenciones que deberían devolver por sus incumplimientos. Exigimos nuevamente que se ponga de una vez el equipo de gobierno, encabezado por la señora Melchor, a desempolvar los expedientes que están guardados y escondidos en los cajones de la alcaldía, del ayuntamiento. Que se soliciten el reintegro de las subvenciones, que se exijan las justificaciones de las subvenciones a las empresas que aún no han justificado subvenciones, para en el caso de que no hayan sido justificadas, requerir también el reintegro de las subvenciones. Diego Ortega insistió en que su gobierno dejó un ayuntamiento saneado, bajando impuestos, y acusó al Partido Socialista de incoherencia e irresponsabilidad. Si la política de izquierdas es subir impuestos, que lo hagan. Tienen mayoría absoluta para hacerlo los partidos de izquierda del Ayuntamiento de Alcázar, pero que no le echen las culpas y que no intenten trasladar el problema de toda la ineptitud, incapacidad o mala fe que tiene el equipo de gobierno y la señora Melchor al frente de él, que no le intenten echar toda la culpa al Partido Popular, porque el Partido Popular, cuando tuvo responsabilidad de gobernar, gobernó de una forma eficaz, de una forma responsable. La negativa de su principal socio de gobierno provocó que no saliera adelante este proyecto presupuestario que para la alcaldesa es fundamental, tal y como explicó al final del debate. El Pleno Ordinario de abril no aprobó los presupuestos presentados por la alcaldesa por los votos en contra del Partido Popular, a los que se sumaron también los 3 votos del Grupo Equo, a pesar de formar parte del equipo de gobierno. Sumando 11 de 21 votos, los primeros presupuestos que se presentan desde el año 2014 quedan sobre la mesa. En la intervención final de la alcaldesa desmintió los argumentos del Partido Popular, como que no ha sido posible estudiar un presupuesto que ocupa 1.500 páginas. Pero el señor Ortega, que ha sido alcalde, debería saber que con solo haberse visto, con solo haberse repasado estas 31 páginas en las que están el estado de ingreso en 5 de ellas, y el estado de gasto en otras 26, una persona, al menos, que ha sido alcalde, debe de entender perfectamente de lo que estamos hablando. Y el señor Ortega parece ser no haber entendido nada. Ahora, eso sí, no ha tenido capacidad ni posibilidad para hacer enmiendas concretas y puntuales. 31 páginas. Un señor que ha sido alcalde durante 4 años no sabe leer un presupuesto. Pero es más, no solo no ha sido capaz de leerlo, sino que encima ha tenido la osadía de hacer una rueda de prensa, no, 2, y una intervención en la tarde de hoy, por lo tanto, 3 intervenciones públicas de un documento que dice desconocer. Yo creo que la osadía no puede ser mayor. Quiero decir, creo yo, que lo que hace usted, señor Ortega, es que habla de oídas. La alcaldesa respondió al grupo de la oposición a todas las críticas que se han hecho al presupuesto, como que incumplía compromisos electorales, como la gratuidad de las instalaciones deportivas para personas con pocos medios. Dice que no se encuentra recogido lo que recogemos en el programa de la gratuidad de los hijos de los desempleados para acudir a la piscina en este verano. Vamos a ver, se establece, porque vamos a ver si el señor Ortega no sabe leer o la comprensión lectora que decía mi compañero señor Redondo, se establece una exención en el pago de las tarifas contempladas en este apartado, artículo 5.1, piscina al aire libre de verano, para aquellas personas físicas entre 4 y 15 años en riesgo de exclusión social. Otra crítica del Partido Popular ha sido que no se han liquidado las deudas de las termosolares ni han devuelto subvenciones por inversiones no cumplidas. La alcaldesa leyó documentación de los técnicos municipales que desmentían los argumentos del exalcalde. Pero vuelve a pasar lo mismo. En mis cajones no estaban, pero en los cajones de la persona responsable en aquel momento del área jurídica, políticamente hablando, del ayuntamiento, sí debieron estar durante muchos meses, porque vuelve a reiterar la funcionaria. Expresamente esta funcionaria recibió instrucciones de no informar los recursos de reposición,
porque ya se encargaba de ello el despacho de abogados externo que tenía contratado el Ayuntamiento, que ya les digo yo que jamás informó, que jamás respondió, que nunca resolvió esos recursos. Y continúa diciendo, al igual como en la anterior, me fue solicitado el expediente en septiembre de 2014 y me fue devuelto en mayo del 2015, lo que significa que durante 9 meses estos expedientes estuvieron fuera del control del Ayuntamiento y de sus empleados públicos. ¿Dónde? No sé en qué cajones. En los míos no, que yo entonces estaba en la oposición. También echó mano de papeles para responder a las críticas sobre la deuda, asegurando que el anterior Gobierno se limitó a cumplir con los pagos regulares de los créditos, mientras que con el nuevo presupuesto pueden conseguirse reducciones y carencias que facilitarán liquidez a las maltrechas arcas municipales. Por lo tanto, estaríamos también pagando menos intereses, además de conseguir la carencia a la que se refería. Si se aprueba el presupuesto en el día de hoy y podemos firmar estas operaciones la semana que viene, significará que el mes de mayo tendremos disponibles, liberados y líquidos 1.101.681 euros más para poder hacer frente a todo esto de lo que hacía referencia el señor Redondo, que no son la inmensa mayoría ni más ni menos que las deudas que dejó el señor Ortega y los muchos proveedores a los que agradezco enormemente el compromiso con este municipio. En este sentido, señalaba que el nuevo presupuesto es necesario para garantizar esa liquidez y no abandonar a pequeñas empresas. De estas personas y de estas empresas que se encuentran aquí, el 80% son de la localidad. Significa que si esos empresarios no les pagamos, muchos de ellos tendrán que bajar el cierre. Si esos empresarios no les pagamos, no podrán seguir haciendo sacrificios a costa de sus riñones y tendrán que despedir a trabajadores. Y no lo voy a consentir por mucha demagogia y muchas perogrulladas que diga el señor Ortega. Concluyó su réplica a la enmienda a la totalidad del PP con un repaso a las cuentas generales de la Tesorería con las que cada Gobierno se ha encontrado. Los números hablan por sí mismos. El señor Ortega, cuando llegó al Ayuntamiento, se encontró un remanente de tesorería de 25 millones de euros. Yo me he encontrado un remanente de tesorería de las cuentas del año 2015 que son de 1.262.000 euros. Y claro, si esto fuese a costa de qué calles más magníficas tenemos, qué bien arregladas están, han terminado el ferial, han sido capaces de no vender aguas de Alcázar, han sido capaces de no permitir que se lleven la etnológica, han sido capaces de defender el pueblo, yo estaría incluso contenta. No me importaría que solo hubiese 1 millón porque habrían hecho nada. Pero significa que han dilapidado 24 millones de euros, que han dilapidado los 9 de la venta de aguas de Alcázar, que han dilapidado el convenio al que se acogieron para pago a proveedores del Ministerio, para hacer nada de nada, que es lo que se le nota al pueblo que se ha hecho en estos 4 años. La segunda parte de la intervención final de la alcaldesa estaba dirigida a Equo, que en ese mismo pleno dejaría de ser su socio de gobierno. El argumento de este grupo de 3 concejales era un no a los presupuestos por el capítulo 1, el que se refiere a los empleados municipales. Para planes de empleo, para mayores, para discapacitados, para inclusión social, para infancia, para igualdad de género. Y ha destinado usted, ni más ni menos, que 1 minuto y medio a hablar de los presupuestos. Ha dedicado 13 minutos, ha dedicado la inmensa mayoría de su tiempo a hablar de los empleados públicos. Se lo he dicho en privado y a ellos también, y lo voy a hacer en público. La parte buena o mala de este asunto, del capítulo 1 que ustedes plantean, es que yo soy uno de ellos. Yo soy empleada pública desde el año 87. Por lo tanto, yo no voy a hablar de ustedes 3, ni de los sindicatos, ni de los trabajadores del Ayuntamiento. Voy a hablar de mí. Yo siento que soy una persona privilegiada por trabajar para la función pública, porque eso me ha hecho tener una estabilidad económica y laboral de la que, desgraciadamente, no pueden disfrutar otros muchos ciudadanos de nuestra localidad. Da la casualidad que ayer por la tarde hizo una rueda de prensa la presidenta de Cruz Roja y dice en su titular: cerca de 2.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad en Alcázar de San Juan. Por eso, a mí, señor Garrido, me ha parecido decepcionante que de sus 20 minutos utilice usted 1 minuto y medio a hablar de aguas de Alcázar y de estas personas con problemas de vulnerabilidad. La alcaldesa reprochó al grupo de Juan Garrido que haya antepuesto el interés de los funcionarios sobre la ayuda a los desempleados, el pago a proveedores y las ayudas a los sectores que más necesidades tienen. Por eso anunciaba la ruptura del pacto de gobierno.
Ustedes, con este voto en contra, van a reventar, permítame la expresión aunque parezca ruda, un equipo de gobierno, ese tripartito que tanto le gustaba decir al señor Ortega, que estaba funcionando perfectamente. Y es más, en esa decepción de la que yo le hablaba, no me están ustedes decepcionando a mí, están decepcionando al pueblo, que nos dijo claramente en mayo del año 2015 que querían que gobernásemos, y yo así lo interpreté. Y aun teniendo mayoría simple suficiente para gobernar, les llamé a ustedes, para que formasen parte del gobierno que los alcazareños y las alcazareñas necesitaban para salir del agujero donde nos había metido el Partido Popular. Y ustedes hoy rompen la posibilidad, se quedan fuera del equipo de gobierno, están defendiendo a 350 personas y dándoles la espalda a 32.000. Y eso es muy decepcionante. Para mí, muy decepcionante. Durante un receso de la sesión, la alcaldesa firmaría los decretos por los que se retira a los concejales de Equo las delegaciones de Salud, Educación y Ciclo Hidráulico. Quedarán fuera de un gobierno que estaba funcionando bien para no conseguir absolutamente nada. Porque no estoy dispuesta, de ninguna de las maneras, a no poder salir la semana que viene a la calle, o es más, a que no pueda salir usted, porque no firme esos contratos con la gente que está, permítanme la expresión aunque sea dura, pasando hambre, que han venido constantemente desde que llegamos al ayuntamiento, han ido pasando por nuestros despachos explicándonos sus situaciones personales y puntuales. Y en esas situaciones personales y puntuales está mi dedicación, lo primero. Lo segundo, los proveedores que también generan empleo y que son pequeñas y medianas empresas locales. Y después todo lo demás. Esas son nuestras prioridades. Por su parte, el grupo Equo, cuyo voto fue decisivo, justificaba su postura, que le valió la expulsión casi inmediata de sus responsabilidades de gobierno. Simplemente que no estamos contentos, estamos tristes porque creemos que podríamos seguir perfectamente en nuestras delegaciones. Pero bueno, yo entiendo lo que ha dicho la alcaldesa. Minutos después del pleno, los 3 concejales de Equo comparecían ante los medios en el mismo salón de sesiones para justificar su postura, considerando que el proyecto de presupuestos debería haber quedado en suspenso. Creemos que la alcaldesa podría haber tenido, en vez de los votos que ha tenido, podría haber tenido los 13 votos que siempre ha tenido para aprobar el presupuesto municipal. Simplemente habría que haber hecho un aplazamiento para que se pudiera aprobar el primer punto, porque salvaríamos el escollo de la negociación sindical. Los concejales de Equo se opusieron al presupuesto porque consideran que la negociación con los sindicatos de la propia casa es algo fundamental. Nosotros hemos venido a aportar otra forma de hacer las cosas, negociándolo, otra forma de hacer las cosas, teniendo en cuenta la legalidad, el acuerdo marco, el convenio colectivo, los acuerdos también que tenemos, los acuerdos de gobierno. El voto contrario de Equo, sin embargo, no afectaba al resto del presupuesto del 2016, que consideran válido. Sabe ella que hemos hecho una valoración positiva, aun con nuestra autocrítica, ¿no?, de que podíamos haber hecho las cosas mejor, de todo el plan de saneamiento y de los propios presupuestos municipales, que nos parece que son unos presupuestos realistas y son unos presupuestos sociales, y creemos que como grupo estamos aportando bastante al equipo de gobierno. Seguiremos aportando y nuestro talante, aunque sea fuera del equipo de gobierno, va a ser de colaborar. El portavoz señaló también que los argumentos de la alcaldesa para sacar adelante el presupuesto se habían convertido en una acusación contra su grupo. ¿No? Excesivas porque además son excesivas por demagógicas y por basarse un poquito en la soberbia, ¿no? Entonces creemos que cuando ha dicho culparnos con lo del plan de empleo se puede hacer sin que haya con presupuestos prorrogados, o por ejemplo que la remunicipalización de aguas no sabemos que se va a hacer, sabemos que es una decisión decidida suya, nuestra. Garrido defendió también el sentido de su voto, que optó por el no, que detenía el proyecto radicalmente frente a la abstención que habría permitido la aprobación del presupuesto como pretendía la alcaldesa. Porque la abstención en este caso era como si no
bueno, que saldría, porque nosotros lo que queríamos forzar también es que esto se dejara sobre la mesa y que se vuelva a ver en los próximos para que se empiece a hacer un capítulo 1 en el que la propuesta de RPT, la propuesta de plantilla, venga negociada con los sindicatos. Esa era nuestra apuesta. Y más de 2 centenares de familias continúan viendo su vida afectada por la crisis económica que comenzó en 2008. Según Cruz Roja, las personas afectadas aumentaron durante el año pasado. 227 familias de Alcázar siguen afectadas por la crisis y arrastran desde 2014 una situación de extrema vulnerabilidad. Así lo explicaba la presidenta de Cruz Roja, Concepción Herrera, que ofrecía los datos comparativos de los últimos 2 ejercicios realizados por la entidad, de los que se desprende que en 2015 se atendió a un 6,11% de la población total en la localidad, lo que supone un incremento respecto de 2014, en el que se atendió a un 5,45%. Se ha aumentado el número de personas y de familias que han requerido atención por parte de Cruz Roja, con lo cual la situación respecto de mejora, pues si pudiéramos decirlo, entendemos que no ha habido una mejora en esta época de crisis que se pudiera traducir en los datos que nosotros manejamos, que como siempre digo en todas las ruedas de prensa, son los datos de Cruz Roja. Nosotros atendemos a las familias y a las personas derivadas de servicios sociales, que no quita que esas mismas familias puedan ser atendidas por otras ONGs o incluso por el propio Servicios Sociales. En 2014, Cruz Roja atendió a un total de 436 familias, 160 solo en una ocasión y 276 en más de una. En 2015 fueron 420 las familias atendidas, de las que la mitad ya venían siendo atendidas desde el año anterior. A partir de ahora lo que quiero establecer es el número de personas que se están, por así decirlo, cronificando, entrando dentro del parámetro de lo que diríamos los crónicos. Entonces, un total de 227 familias de aquellas 436 que atendimos en 2014, 227 que engloban a un total de 1.067 personas, que es bastante, fueron atendidas en 2015. Y por contra, 193 familias aparecieron nuevas que no habían sido atendidas previamente por Cruz Roja. En total, Cruz Roja atendió en Alcázar de San Juan a 1.744 personas en 2014 y 1.956 en 2015. En cuanto a las localidades vecinas como Herencia, han sido 174 las familias atendidas el pasado año, frente a las 249 de 2014. La principal ayuda facilitada en esta localidad es la provisión de alimentos a través del Fondo de Excedentes Europeos. En Campo de Criptana, aunque la actuación de Cruz Roja es testimonial y solo responde a demandas puntuales realizadas desde el Ayuntamiento, a lo largo de 2014 se ofreció ayuda a 109 familias y en 2015 a 51, de las que 33 fueron crónicas. Las obras del ferial, desde la demolición del barrio Hermanos Laguna, arrastran ya años de historia. Ahora se acomete la última fase para la construcción del aparcamiento. La segunda fase de las obras de adecentamiento del recinto ferial en la zona donde tradicionalmente se ubica el Mercadillo de los Lunes siguen avanzando y está previsto que finalicen en el mes de junio. Así lo adelantaba la alcaldesa Rosa Melchor durante una visita a la zona, acompañada por el concejal de Obras Javier Ortega. En primer lugar, sabéis que desde el principio de la legislatura dijimos que íbamos a acometer un adecentamiento del ferial, pero desde luego el adecentamiento tiene que ser en base a la realidad económica que existe en el municipio actualmente. Hemos perdido aquellos 5 millones que se perdieron de fondos FEDER, con los que ya no se puede hacer, desgraciadamente, el gran proyecto de un ferial nuevo. Lo que sí que no vamos a descartar, como bien estáis pudiendo ver, es el adecentamiento del que ya tenemos. En esta segunda fase de adecentamiento del ferial, el Ayuntamiento ha realizado una inversión de 108.000 euros. Tras las obras se convertirá en un bulevar con 2 calzadas, mediana de 3 metros y 2 aceras de 8 metros con carril bici, reservando el espacio próximo al Juan de Austria para cuando sea posible su ampliación. Más adelante, y mediante un plan de empleo, se continuará con las obras próximas a las puertas de la piscina cubierta para que el bulevar tenga continuidad desde la Avenida de la Constitución a la Avenida Pablo Iglesias. Con todas estas previsiones, si el tiempo no lo impide y no hay inconvenientes meteorológicos, estos 108.000 euros que gastaremos en esta primera fase, en esta fase del ferial del Mercadillo,
Pues en el mes de junio podremos abrir otra vez las puertas a la instalación normalizada del mercadillo, con una nueva distribución, obviamente, porque esto genera unos nuevos espacios, y del mismo modo para el mes de septiembre ya disfrutaremos de estas instalaciones en la feria del año 2016. Mientras finalizan las obras, se habilitará un acceso desde la avenida de Pablo Iglesias que comunique el bulevar con el Colegio Juan de Austria para que los vehículos puedan circular y los padres puedan recoger a sus hijos en coche, y también con la piscina cubierta. Entre 2017 y 2018 se llevará a cabo la tercera fase, con la que concluirá el adecentamiento de todo el ferial. Y ya lo contábamos al principio, hoy comienza la Feria de los Sabores. En la mañana del jueves, los servicios municipales y los propios expositores daban los últimos toques al recinto y las casetas de la 10ª Feria de los Sabores, que a partir de este año vuelve a tener el carácter anual con el que inició su andadura en el 2004, año del 4º centenario del Quijote, del que tomaría su nombre, Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote. Desde el jueves 28 hasta el domingo 1 de mayo, el público podrá conocer los productos que traen a la Plaza de España 40 empresas en 50 casetas, una de ellas precisamente con los artículos de calidad que ganaron el último concurso Gran Selección que patrocina la Junta de Comunidades. La artesanía también volverá a estar presente en la Plaza de Santa Quiteria. La inauguración, a pesar de la amenaza de lluvia, estaba programada a las 7:30 de la tarde de este jueves, con la presencia inédita durante años del presidente de la Junta de Comunidades, en este caso Emiliano García Paje. Entre los invitados está la directora general de Turismo, Ana Isabel Rodríguez Samper, y el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, entre otras muchas autoridades que incluyen a numerosos alcaldes de la región. El golf es un deporte en alza en la comarca y multiplica sus competiciones, algunas de ellas benéficas, como la del fin de semana pasado. El pasado fin de semana, el Hidalgo Club de Golf celebraba su 7º torneo benéfico, que una vez más se jugaba por una buena causa: ayudar a los más desfavorecidos, en este caso a través de Cáritas. 70 jugadores salieron al campo dispuestos a darlo todo en el juego y a aunar deporte y solidaridad. Pues aparte de digamos la recaudación, la mayor parte de la recaudación de hoy de los greenfish de los jugadores, pues contamos también pues con la cena de benéfica, que es una novedad este año en el Hotel Barataria, y bueno, que en el cual ya estamos unas 100 personas, lo cual es también un éxito, y esperamos pasar allí pues un momento agradable. El Hidalgo Club de Golf cuenta en la actualidad con 350 socios federados, y es que la afición a este deporte ha experimentado un crecimiento importante en personas de todas las edades. Lo más importante que hemos conseguido quizás en estos años, que lo hizo primero José Caballero cuando estuvo aquí, ahora Juan de la Paz como profesores, es sin duda el atraer también pues mucha población infantil, y entonces tenemos ahora mismo en el Hidalgo una cantera que es la envidia de Castilla-La Mancha. En cuanto a los resultados de este 7º torneo benéfico, cabe destacar la victoria absoluta de Martín Moreno Cortijo, José Julián Alberca en primera categoría, Antonio Moreno en segunda y de la joven promesa Andrea Quiñones en tercera categoría. Igualmente destacar la gran victoria de Pilar Quintana en la categoría de damas. El próximo torneo que jugará el Hidalgo Club de Golf será el torneo de feria, que cumple ya su 10ª edición. Pues con esta noticia deportiva nos despedimos por hoy. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo y con más noticias desde Campo de Criptana. Nada más, hasta mañana.